Otro día, en el Palacio Imperial. El emperador, Karnan, le pregunta a su asistente si los enviados de Ark fueron bien recibidos. El asistente le responde a su majestad que así es. El emperador le comenta al asistente que la gente de Ark le habló mucho sobre la princesa Dorotea. El asistente le comenta que parece que la hospitalidad que tuvieron en Ceretia fue muy impresionante. Le cuenta que su majestad, la princesa, además, jugó un papel decisivo en la erradicación de enfermedades infecciosas en esa región, y gracias a las donaciones que realizó a diferentes causas, es bien recibida entre los nobles locales. Muchas de las personas describen a la princesa Dorotea como un genio. Karnan le pregunta si es así, y pone entre dudas si acaso ella necesita más tratamiento. El asistente le responde que es difícil de decirlo con certeza, pero le cuenta que en una reciente competición de espadas organizada por el duque de Bronte, ella estaba lo suficientemente bien como para competir contra su Alteza, el príncipe heredero Raimond. El emperador le ordena que, si ese es el caso, le diga a la princesa que regrese, y que tome el examen de admisión de Episteme. El asistente se sorprende, y le pregunta si está hablando de la princesa Dorotea, a lo que el emperador le cuestiona de qué otra persona estaría hablando. El asistente le explica que, sin embargo, la princesa nunca ha recibido una educación adecuada como para tomar el examen de admisión de Episteme. El emperador le responde que si es tan inteligente como aseguran, entonces hallará la forma de aprobarlo. Advierte que si ella no puede entrar, ese será su límite de utilidad para él. En el fondo, no espera que Dorotea apruebe de todos modos. Pero dado que ella no está destinada a convertirse en emperador, lo mejor para ella sería vivir una vida tranquila y obediente hasta el final. De todos modos, eso es solo una prueba para una Milanier imperfecta. Dorotea, la que se rumorea que es un genio, será puesta a prueba para ver si eso es realmente cierto. Pero ahora que recuerda bien, supone que siempre demostró ser algo inteligente. Dado que recuerda que hace unos años la escuchó recitar el árbol genealógico de la familia Milanier. Además de eso, recuerda que leía libros que no eran acordes a su edad. Quiere ver si su intelecto resultará beneficioso o perjudicial para la familia imperial, y está seguro que los resultados del examen de Episteme lo determinará fácilmente. Mientras tanto, en el sur, en la región de Ceretia. Stefan, mientras se encontraba limpiando su espada, piensa que nunca se imaginó que necesitaría usar esa espada después de llegar a ese palacio. Reflexiona que han pasado años desde que llegaron a ese lugar, y la princesa ha crecido mucho en ese tiempo. Recuerda la primera vez que conoció a Dorotea. Fue en un frío desierto. Considera que haberla encontrado en ese vasto desierto, fue como un milagro. Y cuando se volvieron a encontrar en ese lugar, la princesa no lo reconoció, pero él podía recordarla vívidamente. No podría olvidar su mano débil y marchita que se aferró a él, mientras luchaba por vivir. Después de eso, con la misma mano frágil, la cual ni siquiera se atrevía a sostener por miedo a que se rompiera, lo hizo su caballero escolta. La primera vez que la princesa le pidió que le enseñara a manejar la espada, lo alegró un poco. No solo porque encontró un uso para su espada diferente a simplemente entrenar. También fue porque al mirar a la princesa aprender a pasos agigantados, sintió que finalmente había descubierto la sensación de alegría que conlleva enseñar. Siempre pensó que ella era una inteligente, madura y perfecta niña, verdaderamente bendecida por Dios. Una niña a la que es inevitable no amar. Sin embargo, la princesa, quien siempre pensó que era una niña fuerte, un día, le confesó a él sus pesadillas. Y ahí se dio cuenta de que sus pensamientos estaban equivocados. Ella, quien tenía una lista de deseos para lograr ser buena, quien tenía una carga demasiado grande y una madurez que no es acorde a su edad, quien tenía un rostro sonriente, pero en el que se puede vislumbrar la desolación. Era alguien destinada a no ser amada, porque nació mientras su madre perdía su vida durante el parto. Alice, la difunta emperatriz, murió por una pérdida excesiva de sangre mientras daba a luz a Dorothy. Se dice que mientras sangraba, su sangre brotaba al suelo como un torrente furioso, y el magnífico lugar, empapado en sangre roja carmesí, emanaba un hedor a sangre más terrible que el de un campo de batalla. Aunque el médico salvó a duras penas a la bebé de morir en un mar de sangre, al final, no pudo salvar su propia cabeza de la ira de Karnan. Stefan cree que esa es una historia que debería quedar en el pasado, y una niña no necesita saber lo terrible que fue ese evento. Entonces, ahora se pregunta si quizás hubo alguien que se lo dijo a Dorotea, y es por esa razón que ella se siente tan culpable. Pero él sabe que eso no es culpa de ella,
ya que es una niña encantadora y buena. Desea ser capaz de decirle algo para consolar a la princesa, pero teme decir algo innecesario o hiriente. Piensa que si tan solo fuera tan dulce y elocuente como Clara, tal vez lo lograría. En ese momento, escucha un ruido sospechoso proveniente de unos arbustos. Al acercarse, se encuentra con Joy, el cual se asusta de la aterradora mirada de Stefan. Stefan se sorprende por encontrarlo allí. Joy le pregunta qué es eso, y por qué lo asustó. Luego de eso, mientras Stefan continuaba limpiando su espada, Joy le pregunta cómo hizo para convertirse en un caballero. Stefan se mantiene en silencio. Joy le pregunta si todo el mundo piensa que es genial cuando uno se convierte en caballero. Le expresa que eso debe serlo, y por eso desea convertirse en un caballero también. Porque si blandiera una espada elegante y costosa, nadie se atrevería a meterse con él de nuevo. Pero desgraciadamente, como él no es un noble, no puede ser un caballero. Le pregunta si no es así. Le cuenta que escuchó que a menos que los plebeyos aprendan de grandes mentores como lo hacen los nobles, no pueden convertirse en caballeros sin importar cuánto lo intenten. Pero aún así, se considera afortunado de ser un sirviente en ese palacio. Stefan le pregunta si quiere convertirse en un caballero. Joy, impactado, le pregunta si acaso podía hablar todo ese tiempo. Le contesta que sí, él quiere convertirse en caballero. Le cuenta que es mucho mejor morir luchando contra un enemigo, que ser arrastrado a una mina y morir asfixiado. Y si se convierte en un caballero, incluso podría pagarle a Dorotea por su amabilidad. Aunque, para ser honesto, pregunta si podría alguien como él ser capaz de pagar por la amabilidad de la princesa. Puesto que ha recibido mucho, pero no tiene nada para dar de regreso. Más tarde, Dorotea le pregunta a Stefan si entonces está diciendo que quiere enseñarle a Joy. Stefan asiente con la cabeza. Nuestra protagonista se sorprende porque es la primera vez que Stefan se acerca, y le dice que quiere hacer algo por voluntad propia. También cree que tal vez sea conveniente para Joy desarrollar sus habilidades físicas, ya que leer libros le resulta aburrido. Le responde que está de acuerdo, pues cree que a su escolta le iría bien tener unas horas libres, así que le pide que lo haga. Le pregunta si tiene algo más que decir. Stefan le cuestiona si la princesa ya no entrenará el manejo de la espada. Dorothy duda sobre qué responder, y se siente un poco culpable porque parece que está dejando de lado a Stefan, quien la ha estado ayudando hasta ahora. Le responde que ella ya no quiere empuñar una espada nunca más, ya hizo lo suficiente. Le explica que después de todo, no es como si se fuera a convertir en espadachín o caballero. En el fondo, considera que es peligroso si Dorotea Milanier adquiere más habilidades. Stefan le pregunta si no lo disfrutaba. Nuestra protagonista piensa que es todo lo contrario, si lo disfrutaba. Y eso es porque empuñar la espada la hace sentir viva. Pero, eso hace que dentro de ella nazca el deseo de competir y el deseo de conquistar. Y todos esos son sentimientos que Dorotea nunca debería de tener. Se disculpa con Stefan, y le explica que se siente cansada y aburrida de eso. Mientras se retira del lugar, le pide que, por esa razón, le enseñe a Joy en vez de a ella. Stefan se queda pensativo tras la respuesta de nuestra protagonista. Al mismo tiempo, en la cocina del palacio, el chef le grita a Poe que ya le había dicho que no fisgoneara en la cocina, porque era un lugar peligroso para un niño. Le dice que si sigue con hambre, lo único que tiene que hacer es pedirlo, y se ocupará de darle comida, ya que hay más que suficiente como para él. Poe le explica que no es que sienta hambre, el chef le pregunta entonces qué es. Poe procede a susurrarle en el oído lo que realmente quiere. El chef le comenta que eso es bastante singular, y que si ese es el caso, entonces le ayudará en todo lo que pueda. Poe, con una angelical sonrisa, le agradece. Mientras tanto, en la mansión de la familia Bronte, Ethan se encontraba en su cama llorando. Se siente triste porque cree que la princesa lo odia. Pese a que aceptó sus disculpas, aún así desde entonces ella ha declinado cada solicitud de visita, por lo tanto, no pudo reunirse con ella. Siente un poco de frustración, piensa que si tan solo no lo hubiesen atrapado, tal vez las cosas serían distintas. Pero luego se alarma, y se cuestiona internamente en qué está pensando, ya que no debería de pensar de esa manera, porque a la princesa no le gustaría. Concluye que tiene que encontrar la manera de hacer a la princesa feliz. Tiene dudas sobre qué es lo que debería de hacer para lograr aquello. En ese momento,
una idea se le viene a la cabeza. Recuerda que en Ceretia hay flores que brillan por la noche y esas flores son únicas de la región. Es de público conocimiento que mucha gente suele ir a Ceretia solo para encontrar esa flor. Está convencido de que si obsequia esa flor a la princesa, eso la hará feliz. Por el hecho de que las flores son hermosas, y no hay nadie al que no le gusten las cosas hermosas. Durante el atardecer, Isen se encontraba buscando la flor cerca de unas montañas. Se pregunta dónde podría estar. Luego se lamenta por no haber traído a un sirviente para ayudar en la búsqueda. Pero reflexiona que eso es algo que tiene que hacer por su cuenta. Porque simplemente quiere ver a su Alteza Encantada, solo a causa de él. Está seguro que la flor tiene que estar cerca de aquel lugar. De repente, colgando en una roca en la montaña, logra ver la flor brillando. Mientras tanto, en el Palacio del Sur. Nuestra protagonista se encontraba observando el pañuelo de Theon. Siente que pese a que Isen se disculpó, no quiere ver su rostro todavía. Por el hecho de que ese pañuelo es algo muy preciado para ella, es lo único que Theon le dio. Y también porque quizás eso sea lo último. Recuerda que en esa vida decidió no ser codiciosa. Pero se pregunta si es malo desear quedarse con algo tan pequeño como ese pañuelo. En ese momento le tocan la puerta. Dorotea, creyendo que se trata de Clara, le responde que no cenará esa noche. Clara se disculpa y entra acompañada de alguien. La persona a su lado se presenta como una sirvienta de la familia Bronte, y se disculpa por aparecer sin avisar previamente. Le comenta que ella quería preguntarle a la princesa si no había visto al joven maestro Isen ese día. Dorotea le responde que no se encontró con Isen ese día, y le pregunta qué está pasando. Clara le cuenta que se dice que el joven maestro Isen subió a las montañas a recoger flores para la princesa, y no ha regresado aún. Y es por eso que la sirvienta se acercó para preguntar si quizás Isen no se encontraba con la princesa. Nuestra protagonista se siente preocupada y en el fondo se pregunta qué es lo que está haciendo ese tonto. Unas horas después, Isen se encontraba intentando escalar esa montaña para conseguir la flor que tanto buscaba. Luego de tanto esfuerzo, lo consiguió. Estaba muy contento en ese momento, pero desgraciadamente sus pies resbalaron y cayó desde esa altura. Mientras tanto, Dorotea junto a Stefan estaban buscando a Isen por los alrededores de la montaña. Nuestra protagonista se pregunta dónde diablos se metió Isen, y se aflige porque se está poniendo muy oscuro. De repente, entre la maleza, logra vislumbrar un destello de luz. No comprende qué es eso de allí, y decide acercarse. Una vez se acerca lo suficiente, se asombra al ver que allí se encontraba Isen, y decide llamarlo por su nombre. El pequeño que se encontraba llorando, levantó su mirada al escuchar a la princesa. Rápidamente, se cubre la cara y le pide que no se acerque. Entre lágrimas le dice que se ve feo y andrajoso en ese momento, y no quiere mostrarle ese lado a la princesa. Le cuenta que él todo lo que quería era mostrarle a ella algo muy hermoso. Nuestra protagonista no puede creer, y no comprende, que Isen haya pasado todas esas dificultades por algo como eso, solo para hacerla feliz. Entonces comprende, que tal vez sea debido a sus memorias del pasado, que no pudo ser capaz de ver a Isen que estaba enfrente de ella. La pequeña, con su propia ropa, le limpia la tierra de la mejilla a Isen. Isen le pide que se detenga, porque la ropa de la princesa se ensuciará. Dorothy le exclama que eso no importa. Le aclara que él esté hecho un desastre, es algo que no le importa. El pequeño se sonroja tras escucharla. Dorotea le pregunta si esas flores son para ella, Isen le responde que sí, y se las entrega. Nuestra protagonista agarra una de esas flores y la coloca en la oreja de Isen, luego se coloca otra en su propia oreja. Concluye que lo importante son los sentimientos que están detrás de las acciones. Con una sonrisa, le dice a Isen que es muy bonito. Y le agradeció por el hermoso obsequio. Luego de eso, ambos comparten risas contagiosas, al pie de la montaña y bajo el manto de una noche estrellada. Luego de ese acontecimiento, los días pasaron. Nuestra protagonista se siente un poco frustrada porque Poe y Joy la han estado evitando durante los últimos días. Tan pronto como sus ojos se cruzan, ellos se sobresaltan y salen corriendo. Y cuando finalmente los alcanza y les pregunta, ellos simplemente huyen sin responder. Supone que deben sentirse un poco heridos, desde el incidente con el pañuelo. Se pregunta si fue demasiado dura con los niños, pese a que ni siquiera lo hicieron a sabiendas.
Ahora tiene dudas sobre qué es lo que debería de hacer. Unos golpes en la puerta toman por sorpresa a Dorotea. Al abrir la puerta pregunta quién es, y de repente una tarta de manzana aparece frente a ella. Los pequeños le comentan que se trata de un regalo para la princesa. Nuestra protagonista le pregunta por qué un regalo. Poe le dice que saben que la última vez la hicieron enojar, así que a modo de disculpa, le prepararon un regalo. Le explica que los ingredientes fueron proporcionados por el palacio, y que el chef también los ayudó. De todos modos, le expresan que querían darle la primera tarta de manzana hecha por ellos mismos a la princesa. Joy le comenta que ya se lo había prometido, que le regalaría una tarta de manzana. Dorothy se siente conmovida y no esperaba que cumplieran su promesa tan rápidamente. Recuerda que en su vida pasada, no le importaba que tan buena comida comiera, nunca se impresionaba. Pero ahora, puede ver que la comida hecha por alguien que se preocupa por uno puede ser tan reconfortante. Les dice a los pequeños que está delicioso. Los pequeños se alegran, y nuestra protagonista les agradece por el gesto. En ese momento, un mensajero los interrumpe y saluda formalmente a la princesa Dorotea. Le informa que está allí para entregar un mensaje de Su Majestad el Emperador. Nuestra protagonista no puede evitar sentirse ansiosa, no puede creer que Carnan haya enviado a alguien para decirle algo. Le pregunta cuál es el mensaje. El mensajero le responde que es una orden para que la princesa regrese al Palacio Imperial, ya que su tratamiento médico ha terminado. Dorotea, debido al impacto, deja caer la tarta de manzana. Internamente, se pregunta por qué demonios sale con eso de repente. Cree que es obvio, el emperador debe necesitar a una princesa para que actúe bonita en el fondo, no tiene dudas de ello. Solo la trata como una princesa cuando lo necesita. Concluye que algunas cosas nunca cambian. Y ya se siente harta. Poe le pregunta si eso significa que la princesa se irá. Dorotea, al ver la preocupación en los niños, se da cuenta de que todas las personas que la aprecian se encuentran en el Palacio del Sur. Les pregunta a los niños si hay alguna posibilidad que pudieran hacer otro pastel de nuevo, puesto que ese se le cayó. Los pequeños le responden que por supuesto. Dorotea, dirigiéndose al mensajero, le dice que se quedará en ese palacio hasta entonces. Le pide que le dé esa respuesta a su padre. En el fondo se pregunta por qué debería irse de ese lugar. Y está decidida a no vivir esa vida de acuerdo a la voluntad de su padre. Otro día, en la Academia de Episteme. Theon se encontraba dirigiéndose hacia algún lugar. Por la espalda, es interceptado por Ray, quien muy alegre llama a Theon. Theon lo empuja apresuradamente, y se sorprende al ver que se trataba de Ray. El príncipe rápidamente se disculpa, no tenía la intención de asustarlo. Preocupado, le pregunta si se encuentra bien, puesto que se perdió la clase de historia. Le cuestiona si está enfermo o algo parecido. Theon siente un ligero estremecimiento, le contesta que solo está un poco cansado, pero que está bien. Ray, preocupado, le pregunta por qué le tiemblan mucho las manos, y si está seguro que se encuentra bien. Llega Julia al rescate, y con una sonrisa llama a Theon. Theon le comenta a Ray que tiene algo que hablar con Julia en ese momento, así que se verán después. Ray, dudando, le pregunta si de verdad. Theon se disculpa y promete hablar con él al día siguiente, y Ray le responde que está bien. Pero en el fondo, tiene dudas si realmente Theon se encuentra bien, puesto que parece algo diferente de alguna manera. Está seguro de que le informará sobre lo que está pasando, y espera que no sea nada serio. En una habitación, Julia le pregunta a Theon si se encuentra bien, ya que ese día no tiene una buena apariencia. Theon, angustiado, le cuenta que un pájaro murió esa mañana. Se levantó temprano y salió a caminar. De repente, todo se volvió oscuro, y cuando pudo ver, un pájaro sin vida estaba justo delante de él. Alterado, le expresa que eso fue su culpa, él lo mató. En ese momento, una aura oscura empieza a emanar alrededor de Theon. Julia se preocupa y rápidamente intenta calmarlo. Theon se sobresalta, y se disculpa con Julia. Abrumado, pregunta por qué está maldito con ese poder. Todo empezó cuando, un día, comenzaron a pasar cosas extrañas. Al principio, era solo una luz parpadeante en la oscuridad. Pero después el poder se hizo cada vez más fuerte y comenzó matando desde un pequeño insecto, hasta alcanzar el punto de matar pequeñas aves. El espíritu de la oscuridad.
el poder del silencio, la oscuridad, y la muerte. Ese es el trabajo del espíritu de la oscuridad. Sin embargo, han pasado casi 100 años desde que el espíritu no se ha manifestado en la familia Fried, quienes hicieron un contrato con el espíritu de la oscuridad. Ahora Theon no se explica por qué el espíritu de repente se manifestó en él. Le cuenta a Julia que le preocupa que alguien pueda resultar herido si continúa así. Julia le pide que no se preocupe, puesto que la sangre de los Fried debe haberse diluido a través de las generaciones. Es por eso que está segura que sus poderes no deben ser lo suficientemente fuertes como para dañar a las personas. Mientras intenta consolarlo, le dice que como él ya ha enviado una carta a la familia Fried, deben esperar hasta recibir una respuesta. Le asegura que alguien de la familia Fried debe saber sobre el espíritu de la oscuridad. Theon acepta. Julia le pregunta por qué no quiere contarle a Ray sobre todo eso. Le dice que como Ray puede manejar el espíritu de luz, tal vez pueda ayudarlo. Theon le comenta que se lo preguntó sutilmente antes, y Ray le contó que él se ha comunicado e interactuado con el espíritu desde el principio. Pero le explica que su caso es diferente, no es como una conexión entre él y el espíritu, sino, más bien, una comunicación unilateral. Reflexiona que el espíritu aparece y hace lo que quiere, comportándose según su propia voluntad, y luego desaparece. Es como un tirano. Le cuenta a Julia que por otra parte, para controlar el espíritu hay que tener mucha afinidad, que él no la tiene. En el pasado, se dice que las personas con alta afinidad incluso podían manejar los espíritus de aquellos con baja afinidad. Pero en la actualidad, no hay nadie más aparte de él, que pueda manejar el espíritu de la oscuridad. Theon, al ver a Julia preocupada, le comenta que por ahora esperará, hasta recibir la carta de la familia Fried, puede aguantar hasta entonces. Julia, decidida, le pide que no se preocupe, ella le ayudará si algo pasa, a lo que Theon le agradece. Ahora que recuerda, no pudo responder la carta de Dorotea en aquel entonces. Internamente, se pregunta si la princesa lo estará haciendo bien. Desea profundamente poder controlar ese poder, antes de volverse a encontrar con ella. Mientras tanto, Dorotea se encontraba furiosa por la orden de su padre, entre más lo piensa, más molesta se pone. No le importa que sea el emperador, no puede enviar a alguien y ordenarle que se vaya tan sencillamente. Clara llega y le comenta a Dorothy que le ha llegado una carta. Nuestra protagonista le dice que si es de Ray la leerá más tarde. Clara le comenta que es de alguien diferente. Dorotea internamente se pregunta si de casualidad se tratará de la respuesta a la carta que le envió a Theon días atrás. Clara le cuenta que es una invitación de la duquesa Duncan a una reunión en un salón. Dorotea, desanimada, le responde que está bien, siente que se emocionó sin razón. Clara le cuenta que escuchó que una persona nueva debutará en el mundo social. Nuestra protagonista se sorprende y se pregunta de quién se tratará. Anteriormente, en la mansión de la familia Bronte. Todo empezó cuando el duque de Bronte se encontraba pensando acerca de que la princesa Dorotea parecía estar muy interesada en Isen. Recordó que incluso cuando ella llegó por primera vez a la mansión, ella fue quien buscó a Isen primero. También reflexionó que mientras la princesa se negaba a recibir las visitas de otros nobles de su edad, nunca rechazó la visita de Isen, de hecho, jugaban muy a menudo. Además de eso, cuando Isen desapareció, la princesa subió ella misma a la montaña para buscarlo. El duque concluyó que todo eso indicaba que a la princesa le gustaba Isen. Por supuesto, pensó que era difícil encontrar a una señorita que no le gustase Isen, ya que la belleza de Isen es asombrosa y evidente para todos. Reflexionó que aunque su pasado puede tener algunos defectos, nunca se sabe lo que podría pasar. Se preguntó qué pasaría si se ve envuelto en un escándalo con la princesa. Aunque ella no era considerada por el emperador, nadie podía negar que es la siguiente en la línea de sucesión después del príncipe heredero. Pensó que tal vez esa era una oportunidad. Le pidió a una de sus sirvientas que trajera a la duquesa de inmediato, porque necesitaba discutir algo con ella. Estaba convencido de que una princesa que perdió el favor del emperador, y un hijo ilegítimo de la familia de un duque, harían una buena pareja. Más tarde, se dirigió a la habitación de su esposa y le cuestionó si acaso no le habían dicho que la mandó a llamar. La duquesa le respondió que si tenía algún asunto importante que tratar, podía ir él mismo a hablar con ella, y que era grosero de su parte entrar sin tocar. El duque le cuestionó por qué tendría que tocar, si ella era su mujer y esa era su casa. La duquesa le preguntó entonces qué era lo que quería hablar.
El duque le contó que en esos días, la princesa Dorotea ha estado mostrando bastante interés en Isen. Entonces tenía la intención de presentar a Isen en sociedad. Rápidamente, la duquesa, enojada, le preguntó si acaso estaba loco. Le reprochó si acaso quería que todo el mundo supiera que estaban criando al hijo que él tuvo en una aventura extramatrimonial. Y le dijo que debería de sentir vergüenza. Le preguntó si acaso alguna vez ha discriminado a Isen. Aclaró que obviamente no. Con solo criarlo y darle el cuidado que se merecía, ha hecho todo lo que ha podido por ese niño. Le preguntó si aún así quería más de ella. El duque le cuestionó si entonces lo mantendría confinado por el resto de su vida. Le pidió que lo mirase, le aclaró que él ya no era un niño y era lo suficientemente grande como para conocer el mundo. Le preguntó si de verdad pensaba que Isen amenazaría la posición de Jonathan. La duquesa gritando le comentó que sería realmente vergonzoso para ella mostrar la cara. Le preguntó si alguna vez había pensado en cómo ella se vería, teniendo que sonreír enfrente de la gente mientras presentaba a un hijo que su esposo tuvo con otra mujer. El duque le comentó que pensaba que ella encontraba adorable a Isen. La duquesa le respondió que eso era seguro, Isen es un niño adorable, pero eso es todo. Le preguntó si no podía entenderlo. Ella simplemente no podía amar a ese niño. El estallido de una taza cayendo al suelo interrumpió la conversación. Los duques se sorprendieron al ver a Isen en ese lugar. Isen, con su corazoncito roto, huyó. El duque intentó detenerlo diciéndole que era un malentendido. Luego de unos minutos, en la habitación de Isen, el duque le tocó la puerta y preguntó a Isen si estaba adentro. Isen, entre lágrimas, le cuestionó si su padre se siente avergonzado de él. El duque rápidamente le respondió que no era el caso, que nunca se avergonzaría de él. El pequeño le preguntó entonces por qué lo escondía, y por qué los dos estaban peleando por su culpa. Le cuestiona si tal vez era porque no pudo entrar a Episteme. Se disculpó con su padre. Le dijo que debió haber trabajado más duro, pero terminó decepcionando a ambos. El duque recuerda que eso fue lo que pasó, cuando Isen cumplió 8 años, y quiso seguir a Jonathan a Episteme. Isen normalmente nunca pedía nada, así que cuando quiso asistir allí, los corazones de los duques se debilitaron, y decidieron concederle el permiso para tomar el examen de ingreso. Sin embargo, en el camino a la academia, hubo un accidente. Y por ese motivo, Isen no pudo presentarse en el examen de Episteme. Razonó que, de todas maneras, el examen incluía esgrima y equitación, por lo que lo más probable es que no hubiese pasado el examen aún si lo tomaba. No importa lo talentoso que uno sea, hay cosas que no puede hacer. Le comentó a Isen que no era su culpa, y que solo fue un accidente. El pequeño le preguntó entonces por qué ellos seguían peleando. Atónito, le cuestionó si, por casualidad, era su culpa que su madre biológica proviniese de un entorno humilde. Se volvió a disculpar, y le comentó que todo era debido a su culpa. El duque le aclaró a Isen que no era así, él no hizo nada malo. Le prometió que no lo escondería de ahora en adelante, y le pidió que fueran juntos al salón de la condesa ese mes. Y entonces lo presentaría oficialmente como su hijo enfrente de todos. Isen le preguntó si de verdad haría eso. El duque le respondió que por supuesto, y le pidió que no se tomara a pecho lo que escuchó ese día. Se justificó diciendo que se dejaron llevar emocionalmente mientras hablaban, así que cometieron algunos errores. Isen le respondió a su padre que lo entiende. Entiende el hecho que los dos genuinamente se preocupan por él. El duque se percató que había estado descuidando demasiado a ese niño, quien ha madurado tan temprano. Le comentó que, entonces, fueran a comprar un traje nuevo antes de ir al salón. Isen, con una sonrisa, le respondió que sí. Unos días más tarde, el día del debut de Isen llegó. En el salón de la duquesa Duncan, anuncian la llegada de la princesa Dorotea Milanier, la cual se vistió hermosamente para la ocasión. Las otras damas no pueden evitar halagar la belleza de nuestra protagonista. Dorothy se siente incómoda y ya quiere volver a casa. El duque de Bronte la saluda, y le expresa que desea que haya estado bien. Le pide a Isen que salude a su majestad. Nuestra protagonista se asombra al ver a Isen en ese lugar. Isen saluda a la princesa. Dorotea se pregunta si será Isen la persona que debutará en el mundo social. No comprende qué es lo que pasó, ya que está segura que en su vida anterior,
la primera vez que Isen se reveló en tales reuniones, fue después de la muerte de Jonathan Bronte. Isen fue presentado por la familia Bronte para suceder a Jonathan, quien murió en un accidente mientras cazaba. Antes de eso, Isen permaneció escondido en la mansión de los Bronte. Se pregunta qué tipo de cambio de mentalidad podría haber ocurrido en el duque de Bronte. Le pregunta al duque que parece que vino acompañado de Isen ese día. El duque le contesta que sí, porque cree que Isen necesita aprender sobre la alta sociedad. Nuestra protagonista le dice que eso es espléndido, y felicita a Isen por su debut. A lo que Isen le agradece. Le cuenta que esa es su primera vez en una reunión así, y estaba preocupado de lo que debía hacer entre gente desconocida, pero se alivia de ver a la princesa en ese lugar. Nuestra protagonista le asegura que pronto se acostumbrará. En el fondo piensa que esa es una reacción que nunca se hubiera imaginado en Isen en su vida pasada. El duque de Bronte le avisa a Isen que la reunión pronto va a comenzar, y le pide que vaya con él. Isen se disculpa con la princesa porque debe irse primero. Nuestra protagonista le responde que entiende y le pide que se adelante. Isen le besa la mano, y promete que verá luego a la princesa, ocasionando que Dorotea se sonrojara. Internamente, reflexiona que él sigue siendo el mismo de siempre, todo un profesional en cosas como esas. Los nobles en la reunión susurran entre ellos sobre la procedencia de Isen, se pregunta si no tiene vergüenza, y halagan a la duquesa por ser tan generosa. Nuestra protagonista piensa que no importan los chismes entre la nobleza, de todos modos, tarde o temprano todos estarán ansiosos por acercarse a Isen. Recuerda que la influencia de Isen en el mundo social en su vida anterior era realmente grande. Era tanto, que el número de asistentes a una reunión social variaba dependiendo de la asistencia de Isen. Y toda esa atención pronto se convirtió en su poder. Pero, ahora se pregunta, ya que hay algunos cambios en esa vida, si no sería un poco diferente. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.